Remontémonos a un momento muy específico. Estados Unidos, en 1947. La paz era una idea nueva y frágil. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana, acababa de terminar. Pero sus cicatrices estaban por todas partes y sus ecos aún resonaban en cada hogar. Sin embargo, una nueva sombra se cernía sobre el mundo. La Guerra Fría comenzaba a instalarse. Un invierno geopolítico que no se medía en batallas, sino en una tensión constante, helada, entre las superpotencias. El mundo vivía en una nueva era de ansiedad, la ansiedad por la bomba atómica, un poder apocalíptico que la humanidad había desatado sobre sí misma. Pero junto a ese miedo, florecía una fascinación sin precedentes por los cielos. La tecnología de la guerra había acelerado el progreso a un ritmo vertiginoso. Los cielos, antes dominio exclusivo de los pájaros y los sueños, ahora eran surcados por cohetes y aviones a reacción capaces de romper la barrera del sonido. La humanidad miraba hacia arriba con una mezcla de temor y esperanza. En ese caldo de cultivo, apenas unas semanas antes del evento que nos ocupa, el piloto civil Kenneth Arnold, mientras volaba cerca del Monte Rainier en el estado de Washington, reportó 9 objetos plateados y brillantes que se movían a una velocidad imposible, saltando y deslizándose por el cielo como piedras sobre el agua. Fue él quien, buscando una forma de describir su movimiento, acuñó sin saberlo un término que se grabaría en la conciencia colectiva para siempre. Platillos voladores. La prensa se hizo eco y el público quedó electrificado. La gente estaba expectante, con los ojos clavados en el cielo, preguntándose si estábamos solos. Y es justo en medio de esa tensión global y esa fascinación celestial que algo ocurre en un pequeño y polvoriento pueblo de Nuevo México, algo que cambiará su historia para siempre. Ahora, traigan a su mente esa fotografía en blanco y negro. Es una imagen icónica, grabada en la historia de los misterios. En ella vemos al general Roger Ramey, una figura imponente, el comandante de la 8ª Fuerza Aérea, posando en su oficina de Fort Worth, en Texas. A sus pies, extendido sobre una manta en el suelo, se encuentra el supuesto origen de todo el revuelo, lo que parecen ser trozos de papel de aluminio arrugado, algunas varillas de madera rotas y restos de goma negra. Solo es un globo meteorológico, declararon las autoridades ese fatídico 8 de julio de 1947. Una explicación simple, casi deliberadamente aburrida, diseñada para poner fin a un evento que había causado una conmoción mundial. Pero aquí, en esta misma simpleza, es donde la historia se tuerce de una forma que desafía toda lógica y sentido común. Porque apenas 24 horas antes, la misma institución, el Ejército de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Relaciones Públicas de su base en Roswell, había gritado a los 4 vientos, en un comunicado de prensa oficial y autorizado, que habían recuperado y tenían en su poder un platillo volador. Imaginen la conmoción. Por unas pocas y electrizantes horas, el mundo entero contuvo la respiración. El gran misterio de los cielos, la pregunta más antigua de la humanidad, parecía haberse resuelto. ¿Y luego? Silencio. Retractación. ¿Cómo se pasa de haber capturado un disco volador de otro mundo a haberse confundido con un globito para medir el tiempo en menos de 24 horas? Esa transición no es una simple corrección de un error. Es una maniobra de comunicación tan torpe, tan abrupta y tan sospechosa, que levanta muchísimas más preguntas de las que pretende responder. Yo no me trago ese cuento, y al final de este análisis, ustedes tampoco deberían, decía la prensa de la época. Hoy no vamos a navegar por rumores de internet, ni a discutir teorías de sombreritos de papel de aluminio. Vamos a hacer algo mucho más riguroso. Vamos a desempacar, una por una, 5 pruebas sólidas, 5 hechos documentados y verificables que sugieren, con una fuerza abrumadora, que lo que ocurrió en Roswell no fue el trivial accidente de un globo, sino un encubrimiento real, meticuloso y sostenido en el tiempo. Un encubrimiento que, hasta el día de hoy, el Pentágono prefiere que no analicemos en detalle. Para entender la primera y quizás más importante prueba, no necesitamos hablar de extraterrestres, ni de naves espaciales. Necesitamos hablar de un hombre, el teniente coronel Jesse Marcel. Y para entender a Marcel, es crucial entender su trabajo
su reputación y su calibre como militar. En julio de 1947, Jesse Marcel era el oficial de inteligencia del Grupo de Bombarderos 509, la unidad que había lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. No era una unidad cualquiera, era, en ese momento, la única fuerza de ataque nuclear del planeta. Y Marcel no era un oficial cualquiera, era el hombre encargado de la seguridad de las armas más devastadoras jamás creadas por la humanidad. Su trabajo diario consistía en analizar tecnología de vanguardia, identificar amenazas potenciales para la seguridad nacional, y por encima de todo, su principal cualidad era no confundirse. Había sido condecorado por sus valientes servicios en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No era un novato, no era un crédulo. Era un experto, un profesional de élite en el apogeo de su carrera. La mañana del 8 de julio de 1947, siguiendo una orden directa de su comandante, el coronel William Butch Blanchard, Marcel abordó un bombardero B-25 y voló hasta el remoto campo de escombros, a unos 120 kilómetros al noroeste de Roswell. Fue guiado hasta el lugar por el propio ranchero que había hecho el hallazgo, un hombre llamado Mac Brazel. Lo que Marcel encontró esparcido por ese vasto terreno desértico lo marcaría de por vida. Décadas después, en 1978, cuando la historia parecía olvidada, y él ya era un hombre retirado, por fin se atrevió a romper su silencio y hablar largo y tendido con el físico nuclear e investigador Stanton Friedman. Le contó lo que vio, y sus palabras, grabadas en audio para la posteridad, son escalofriantes. No describió los restos de un globo. Describió algo completamente ajeno a su vasta experiencia con materiales terrestres y aéreos. Recogí los retazos yo mismo con mis propias manos, relató Marcel con la voz de un hombre que revive un recuerdo imborrable. Habló de unas finísimas láminas metálicas, tan livianas como el papel de aluminio de un paquete de cigarrillos, pero que eran virtualmente indestructibles. Afirmó que era imposible doblarlas, abollarlas o quemarlas con un mechero. Describió cómo, al arrugar una de estas láminas hasta formar una bola compacta en su puño, ésta volvía a su forma original en cuanto la soltaba, sin una sola marca, sin un solo pliegue. También describió pequeñas vigas con una sección en forma de I, increíblemente ligeras, pero asombrosamente resistentes, cubiertas con unos extraños símbolos de color rosa y púrpura. Aquello, concluyó con una certeza que helaba la sangre, no era de este mundo. Antes de regresar a la base, estaba tan profundamente impresionado que hizo una parada no autorizada en su propia casa. Despertó a su esposa y a su hijo de 11 años, Jesse Jr., para mostrarles los extraños materiales que había esparcido por el suelo de la cocina. Quería que su familia fuera testigo de la historia. Horas después, a Marcel se le ordenó cargar una selección de estos restos en su avión y volar de inmediato a la base de Fort Worth para mostrárselos personalmente al general Roger Ramey, el comandante supremo de la 8ª Fuerza Aérea. Y es aquí, en esa oficina, donde la historia da su giro más oscuro y siniestro. Según el testimonio de Marcel, que mantuvo inalterable hasta el día de su muerte, los restos que él había recogido cuidadosamente en el desierto fueron sustituidos. En un cuarto contiguo, mientras esperaba, personal de la base cambió su caja de hallazgos por los restos de un globo meteorológico común y su reflector de radar. Luego, lo hicieron entrar a la oficina, donde ya esperaban los periodistas y los fotógrafos. Le ordenaron posar para la prensa con los fragmentos falsos y le obligaron a decir a los periodistas que todo había sido un error, que se había confundido. El experto en inteligencia atómica del escuadrón más avanzado del mundo confundiendo tecnología alienígena con un simple globo. La humillación fue tan profunda que sus propios hijos, décadas después, recordaban su frustración, su enojo y el sentimiento de traición que lo acompañó el resto de su vida. La grabación de su testimonio, décadas después, sigue disponible. No es un rumor, es la voz de un testigo de primer nivel y constituye la primera grieta profunda, insalvable, en la pared de la versión oficial. Un hombre de su calibre no olvida, y no se confunde con algo tan elemental. Le ordenaron mentir, y esa mentira se convirtió, sin saberlo, en la piedra angular de uno de los mayores encubrimientos de la historia. Ahora, viajemos desde el desierto hasta el epicentro informativo de esta historia,
la modesta oficina de relaciones públicas de la base aérea del ejército en Roswell. El hombre al frente de esa oficina era el teniente Walter Haut. Y al igual que Jesse Marcel, Haut no era un personaje cualquiera. Era un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial que había volado en más de 35 misiones de combate como bombardero sobre territorio enemigo. Era el oficial de prensa de la base 509, la base atómica. Su trabajo era la comunicación estratégica y la precisión. No actuaba por cuenta propia. Seguía órdenes directas con disciplina militar. A media mañana del 8 de julio de 1947, siguiendo órdenes explícitas y urgentes del comandante de la base, el respetado coronel William Blanchard, Walter Haut, se sentó en su máquina de escribir y redactó un comunicado de prensa que haría historia. El texto no era ambiguo, no dejaba ningún lugar a la interpretación o la duda. Decía textualmente: los numerosos rumores sobre el platillo volador se convirtieron en realidad ayer, cuando la Oficina de Inteligencia del 509 Grupo de Bombarderos del Octavo de la Fuerza Aérea, con el apoyo del sheriff local, tuvo la suerte de hacerse con la posesión de un disco. Analicemos esa frase. Tuvimos la suerte de hacernos con la posesión de un disco. Esto no fue una filtración anónima, no fue un rumor de un soldado. Fue un anuncio oficial, autorizado y distribuido por el ejército de los Estados Unidos. La noticia, como era de esperar, explotó. Las agencias de noticias la transmitieron por todo el mundo. Salió en la primera plana de más de 30 diarios de gran tirada antes del atardecer. Y las emisoras de radio de todo el planeta interrumpieron su programación habitual para dar la increíble noticia. Pero, ¿qué pasó en las siguientes horas? El caos. Según los registros históricos y los testimonios posteriores de varios implicados, el general Ramey en Fort Worth, a donde Jesse Marcel se dirigía con los restos, recibió una serie de llamadas telefónicas urgentes y furiosas desde Washington, D.C., una de ellas presuntamente del propio Pentágono. El general colgó el teléfono, y en ese instante, la narrativa cambió 180 grados. La historia del globo meteorológico fue fabricada a toda prisa como una cortina de humo. El material original, que Marcel había transportado, desapareció para siempre de la vista pública. Y a la mañana siguiente, el mismo Walter Haut, el hombre que con orgullo había anunciado la captura del siglo, tuvo la humillante tarea de gestionar la retractación, de llamar a los periodistas y decirles que todo había sido un malentendido. Este cambio de rumbo, tan violento y repentino, dejó una prueba física, indeleble, del encubrimiento. Si uno busca en los archivos del periódico local, el Roswell Daily Record, podrá ver las dos portadas consecutivas. La edición vespertina del 8 de julio grita a toda página: la RAAF, Roswell Army Airfield, captura un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. La edición del día siguiente cuenta una historia completamente distinta, con el general Ramey sonriendo y asegurando que todo fue un error, que solo era un globo. Mismo diario, dos titulares diametralmente opuestos en menos de 24 horas. Pero la historia de Walter Haut, el hombre en el centro de la tormenta, no termina ahí. Vivió toda su vida manteniendo la versión oficial, como un buen soldado. Sin embargo, en 2005, tras su muerte, se hizo pública una declaración jurada que había firmado en 2002, y guardado con instrucciones de que no se abriera hasta después de su fallecimiento. En ese documento legal, Haut confesaba con todo detalle que la historia del globo era una tapadera desde el principio. Confesó que él mismo, junto a otros altos mandos, vio no solo los restos del objeto estrellado, sino también la nave, que estaba parcialmente intacta, y los cuerpos de sus ocupantes. Los describió como seres de baja estatura, con cabezas desproporcionadamente grandes. La confesión póstuma del hombre que emitió el comunicado original transforma lo que podría ser una simple retractación periodística en la evidencia irrefutable de una conspiración de silencio ordenada desde las más altas esferas del poder. Más allá de los testimonios de altos oficiales como Marcel y Haut, está la naturaleza de los propios escombros. Un enigma material descrito de forma asombrosamente consistente por múltiples testigos que, en muchos casos, no se conocían entre sí. Varios de ellos, incluyendo a Jesse Marcel, su hijo Jesse Jr., el ranchero Mac Brazel y los hijos de este,
describieron fragmentos de un metal extraordinario, un material que parecía tener memoria. Uno de los relatos más detallados y ciertamente más inquietantes proviene de un hombre llamado Glenn Dennis. En 1947, Dennis era un joven que trabajaba como aprendiz en la funeraria Ballard de Roswell. Su testimonio, recogido años después, añade una capa macabra y profundamente humana a la historia. En los días posteriores al incidente, Dennis relató haber recibido varias llamadas telefónicas muy anómalas desde la base aérea. Un oficial de la morgue de la base le preguntó con urgencia por la disponibilidad de ataúdes herméticos de tamaño infantil, los más pequeños que tuvieran. También le consultó, de forma muy extraña, sobre técnicas para preservar cuerpos que habían estado expuestos a los elementos del desierto durante varios días y que podrían estar parcialmente descompuestos. Intrigado y preocupado por estas llamadas, Dennis decidió ir personalmente al hospital de la base. Allí, según su relato, se encontró con una enfermera amiga suya, quien se encontraba en un visible estado de shock y pánico. Ella lo apartó y le confesó, entre lágrimas y susurros, haber sido obligada a participar en una autopsia preliminar de seres no humanos. Los describió como pequeños, frágiles, con cabezas grandes, ojos enormes, bocas pequeñas y 4 dedos en las manos, pero también le describió con asombro el material del que estaba hecha la nave estrellada. Según Dennis, la enfermera tomó un trozo de metal que había guardado, lo arrugó en su mano hasta hacerlo una bola compacta. Luego lo soltó sobre una mesa, y el fragmento, por sí mismo, se desplegó suavemente, recuperando su forma original, completamente liso y sin una sola arruga, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente de esta confesión, esa enfermera fue transferida de urgencia a una base en Inglaterra. Según Dennis, a pesar de sus esfuerzos, nunca más supo de ella. Desapareció. Este relato sobre el metal con memoria podría descartarse fácilmente como una fantasía, si no fuera porque la ciencia moderna, décadas después, le ha dado un nuevo y sorprendente contexto. Durante años, la idea del metal con memoria fue un pilar de la ufología, ridiculizado por los escépticos. Hoy, ese material existe. Se conoce como nitinol, una aleación de níquel y titanio con propiedades de memoria de forma, desarrollada en la década de 1960. Pero lo más revelador es que documentos desclasificados recientemente por la Agencia de Inteligencia de Defensa de EU, la DIA, en respuesta a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información, FEOIA, admiten que el Pentágono ha estado probando y analizando materiales recuperados de fenómenos aéreos no identificados, UAP, el término moderno para ovnis. Los informes, aunque muy censurados, describen aleaciones con propiedades extraordinarias, incluyendo la capacidad de recordar su forma y la posibilidad de comprimir la energía electromagnética. La ciencia de materiales de 1947 no podía concebir, y mucho menos fabricar en masa, una aleación con estas propiedades. La pregunta entonces es inevitable y perturbadora. ¿De dónde salieron esos materiales tan avanzados en un rancho de Nuevo México en 1947? En un tribunal de justicia, el testimonio de un solo testigo, por muy creíble que sea, puede ser puesto en duda. Puede ser un error, una alucinación, una mentira, pero cuando más de 300 personas, a lo largo de medio siglo, y la mayoría sin conexión entre ellas, cuentan la misma historia con detalles fundamentales consistentes, la situación cambia. Ya no es una anécdota, es un patrón. La estadística empieza a gritar que algo muy, muy extraño cayó en el desierto de Nuevo México. No estamos hablando del relato de una o dos personas buscando sus 15 minutos de fama. Son cientos de voces, militares de alto y bajo rango, bomberos, enfermeras, ayudantes del sheriff, periodistas y civiles que vivían en Roswell y que estuvieron allí, en ese momento, y vieron algo que los marcó de por vida. Tomemos el caso del sheriff George Wilcox, el máximo responsable de la ley en el condado. Su familia, incluyendo sus nietos, relataron años después, una vez que él ya había fallecido, cómo oficiales de la base militar llegaron a su oficina, confiscaron los fragmentos que el ranchero Brazel le había llevado y le ordenaron de forma tajante que no hablara nunca más del tema. Le advirtieron explícitamente,
La seguridad de su familia está en juego. Según sus nietos, el estrés, el miedo y el peso de ese secreto arruinaron su carrera y contribuyeron a su muerte prematura. O consideremos el caso de Dan Dwyer, uno de los bomberos de la ciudad de Roswell. Su hija, Frankie Rowe, relató en numerosas ocasiones cómo su padre, respondiendo a una llamada de emergencia sobre un posible accidente aéreo, logró llegar al lugar del impacto antes de que el perímetro fuera completamente acordonado por los militares. Lo que le describió a su familia esa noche la dejó marcada. Habló de un platillo roto, no muy grande, y varios cuerpecitos grises con ojos enormes. Días después, un agente federal se presentó en su casa, apartó a la pequeña Frankie, que entonces era solo una niña, y la amenazó directamente. Le dijo que si alguna vez repetía a alguien lo que su padre le había contado, se la llevarían al desierto, y nadie volvería a encontrar sus huesos. ¿Qué clase de secreto de Estado requiere amenazar de muerte a una niña? La Fuerza Aérea, décadas después, en los años 90, intentó desacreditar estos cientos de testimonios con una explicación que, francamente, roza lo absurdo: maniquíes. Según su informe oficial de 1997, la gente estaba confundiendo sus recuerdos. Los cuerpos que juraban haber visto en 1947 eran, en realidad, muñecos de prueba de paracaídas lanzados en la zona como parte de proyectos militares como el proyecto High Dive. Pero esta explicación se derrumba con una simple y rápida comprobación de fechas y hechos. Primero, los muñecos del proyecto High Dive eran de apariencia antropomórfica, es decir, parecían hombres. Medían 1,80 metros de altura y pesaban casi 100 kilos. Segundo, y más importante, los experimentos con estos muñecos no comenzaron hasta 1953, 6 años después del incidente de Roswell. Los cuerpos que los testigos describieron en 1947 medían entre 1 y 1,20 metros. No tenían apariencia humana y, evidentemente, aparecieron en 1947, no en 1953. Cuando más de 300 personas coinciden en los detalles fundamentales de un evento, y la explicación oficial que se ofrece no encaja ni en el tiempo, ni en la forma, ni en la descripción, no estamos ante un caso de histeria colectiva. Estamos ante un patrón de evidencia testimonial que es, sencillamente, imposible de ignorar. Existe un viejo adagio: si tienes que contar la misma historia de 3 maneras radicalmente diferentes a lo largo del tiempo, es muy probable que ninguna de ellas sea la verdad completa. La evolución de la explicación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el incidente de Roswell es, quizás, la prueba más flagrante y autoinculpatoria de que hubo un encubrimiento. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo se construye, se deconstruye y se reconstruye una mentira oficial cuando las evidencias la van cercando. Veamos la cronología de la verdad, según la Fuerza Aérea. Versión 1, julio de 1947. Es un globo meteorológico. Esta fue la primera explicación: la cortina de humo lanzada con prisas el 9 de julio para apagar el incendio mediático mundial que había provocado su propio comunicado del platillo volador. Era simple, era creíble para una época de gran deferencia a la autoridad, y sobre todo, funcionó. Durante más de 30 años, el caso Roswell fue oficialmente relegado a la anécdota de un globo confundido por personal entusiasta, pero poco experimentado. El mundo pasó página. Versión 2, 1994. De acuerdo, mentimos. Era el proyecto Mogul. A finales de los años 70 y durante los 80, Jesse Marcel y otros testigos clave comenzaron a hablar. Sus testimonios, detallados y creíbles, hicieron que la historia del simple globo meteorológico se volviera insostenible. Ante la creciente presión pública y una investigación formal de la Oficina de Contabilidad del Gobierno, la GAO, la Fuerza Aérea se vio obligada a actuar. En 1994 publicó un informe de casi 1000 páginas admitiendo que la historia del globo era, en efecto, una mentira. La nueva verdad oficial era que se trataba de los restos del proyecto Mogul, un sistema de globos de gran altitud, altamente secreto, diseñado para espiar la Unión Soviética y detectar pruebas nucleares usando micrófonos de baja frecuencia. Esta explicación era inteligente. Explicaba el secretismo, la participación de altos mandos y el uso de materiales que podían parecer inusuales, como los reflectores de radar de aluminio y neopreno. Parecía un caso cerrado,
una explicación racional para un viejo misterio. Pero había un problema gigantesco, un elefante en la habitación. El proyecto Mogul no explicaba de ninguna manera los cuerpos que cientos de testigos juraban haber visto y que la investigación de la GAO también había documentado. Versión 3, 1997. Vale, eran Mogul y maniquíes, pero ustedes tienen falsos recuerdos. La gente no se quedó satisfecha. La pregunta sobre los cuerpos seguía en el aire, más viva que nunca. Así que solo 3 años después, la Fuerza Aérea se vio forzada a publicar una segunda y aún más inverosímil explicación en un informe titulado El caso Roswell, caso cerrado. En este informe, afirmaban que los testigos que recordaban haber visto cuerpos en 1947 estaban, en realidad, confundiendo y comprimiendo recuerdos de diferentes eventos a lo largo de los años. Sostenían que lo que la gente vio fueron maniquíes de pruebas de paracaídas, pero de accidentes que ocurrieron años después, principalmente entre 1953 y 1959. Deténganse un momento y piensen en la lógica retorcida y casi insultante de esta última versión. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Fuerza Aérea, nos está pidiendo que creamos que cientos de personas, incluyendo personal militar entrenado, bomberos y oficiales de policía, no solo se equivocaron, sino que fusionaron en sus mentes el recuerdo del choque de un globo espía de 1947 con el recuerdo de ver muñecos de apariencia humana en accidentes aéreos completamente distintos que ocurrieron casi una década después. Cada nueva explicación oficial no solo es más compleja y enrevesada, sino que necesita anular y contradecir la anterior. Cuando un sospechoso necesita tantas versiones para contar una sola historia, la moraleja es clara y universal: estás ocultando la original. Así que, sumemos las piezas del rompecabezas que hemos ensamblado esta noche. No son rumores, no son teorías, son hechos documentados, testimonios jurados y contradicciones oficiales. Tenemos a un experto en inteligencia de la élite militar, Jesse Marcel, cuyo trabajo era precisamente identificar la tecnología más avanzada del mundo, que aseguró hasta su último aliento que el material que recogió y tuvo en sus manos no era de fabricación terrestre. Tenemos al oficial de prensa de la base, Walter Haut, el hombre que escribió el anuncio inicial, confesando en su lecho de muerte y bajo juramento que todo fue una tapadera ordenada desde arriba, y que él personalmente vio la nave y los cuerpos. Tenemos relatos múltiples y consistentes sobre aleaciones metálicas con propiedades de memoria de forma, una tecnología que la ciencia de 1947 no podía fabricar, y que análisis de defensa modernos sugieren que eran décadas más avanzadas que su tiempo. Tenemos a cientos de testigos, desde el sheriff del pueblo hasta bomberos y enfermeras, describiendo con una consistencia asombrosa lo mismo: una nave dañada y cuerpos no humanos, y luego siendo intimidados y amenazados por agentes del gobierno para que guardaran silencio. Y finalmente, como broche de oro, tenemos a un gobierno que, acorralado por las evidencias a lo largo de las décadas, ha cambiado su historia oficial al menos 3 veces, cada versión más inverosímil, más compleja y más contradictoria que la anterior. Llamar a todo esto una cadena de coincidencias es ignorar la lógica y el peso abrumador de la evidencia. Esto ya no es una teoría de la conspiración, es el manual de instrucciones de un encubrimiento, desplegado a la vista de todos durante más de 75 años. La pregunta importante ya no es si crees en los extraterrestres o en los platillos voladores. La pregunta, basada en los hechos, es mucho más terrenal y mucho más importante. ¿Crees en la evidencia de una mentira sostenida por el poder durante décadas? Ahora te toca a ti. De estas 5 pruebas que hemos analizado, ¿cuál te resulta imposible de ignorar? ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que, para ti, rompe definitivamente la versión oficial del globo meteorológico? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más análisis como este, basados en hechos documentados y sin caer en la especulación fácil, dale al botón de suscribir. Porque la verdad, por muy incómoda, extraña o revolucionaria que sea, también merece, después de tanto tiempo, su momento de gloria.